Sirius no es fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es fortuna. Capítulo 17. Ira congelante. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El aire nocturno era fresco, trayendo consigo el susurro distante de las hojas meciéndose con la suave brisa. El senador, bañado por la suave luz de la luna, se erguía como un santuario aislado en el vasto jardín. Subaru se apoyó en uno de sus pilares, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mientras observaba a Emilia contemplar el jardín. La forma en que la luz de la luna captaba el color plateado de su cabello la hacía parecer casi de otro mundo, demasiado hermosa para la realidad. Pero la preocupación en sus ojos la ancló firmemente en este mundo. «Has estado callada», comentó Subaru, ladeando la cabeza. «¿Te preocupa algo, Emilia Tan?» Emilia jugueteó con las puntas de su cabello plateado, dudando antes de hablar. «Estoy preocupada». Subaru levantó una ceja. «¿Sobre qué?» Ella exhaló lentamente. «Ren». Como era de esperar, pensó Subaru, cerrando los ojos. «No me gusta cómo te mira», admitió Emilia, apretando las manos con fuerza. «No es normal, Subaru. Es como si estuviera esperando el momento adecuado para...». Su voz se apagó, sin querer terminar la frase. La expresión de Subaru se suavizó. Sabía exactamente a qué se refería Emilia. Las dagas en la mirada de Ren cada vez que respiraba en su presencia. «A mí también me molesta, pero supongo que lo entiendo», dijo con voz más tranquila de lo que sentía. «No es algo que yo haya hecho. Es lo que le recuerdo». Emilia ladeó la cabeza. «¿A qué le recuerdas?» Subaru asintió. «El culto de la bruja». La expresión de Emilia se ensombreció, sus dedos se curvaron instintivamente. El solo nombre bastó para tensar sus hombros. Suspiró. «Y eso es peor en cierto modo. Porque si fue algo que hice, podría intentar arreglarlo. Pero aquí, seguí fingiendo que entendía lo que significaba, pero la verdad es que no. No tengo ni idea de qué hace el culto de la bruja, aparte de ser odiado universalmente», admitió Subaru. Se giró hacia ella, con el rostro inusualmente serio. «¿Puedes decirme? ¿Qué tan malos son?» Emilia dudó, apartando la mirada, como si dudara si debía cargarlo con eso. Pero había prometido seguir su ejemplo. «Son, más que horribles, Subaru», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. «No solo lastiman a la gente. Arruinan vidas enteras. Pueblos, ciudades, a veces regiones enteras, son destruidos por su culpa, en nombre de la bruja. Cualquiera sospechoso de ser miembro es asesinado al instante. Así de mucho les temen todos». Subaru creía que el culto de la bruja era malo, pero esto era peor de lo que imaginaba. Con razón Ren quería matarlo. ¿Quién dice asesinado hoy en día? Espera. Se detuvo para bromear y aligerar el ambiente, sintiendo que algo se hundía en su interior al darse cuenta de la precariedad de su situación. ¿Me matarían los transeúntes solo por mi olor? Maldita sea, ¿qué le pasa a mi suerte? Sí, no. Cuando se encuentra con otros como Rem en este mundo, ¿cómo debería lidiar con ellos? Pero sus preocupaciones se disiparon al ver la expresión de Emilia. Parecía tan triste. ¿Alguna vez te ha hecho daño el culto de la bruja? Subaru insistió vacilante. Emilia entreabrió los labios, pero no respondió de inmediato. Apretó más el agarre de su vestido. Tragó saliva. Sí. Por un momento, Subaru pudo jurar que vio algo parpadear en su expresión. Algo doloroso, viejo y profundamente enterrado. Cerró los ojos y exhaló. Hace mucho tiempo. No la presionó. Todavía no. Pero un pensamiento fugaz, pero fuerte, resonó en su mente mientras apretaba la mandíbula. Esos bastardos. En cambio, exhaló y se recostó contra la barandilla del banco, mirando el cielo nocturno. Si Ren realmente fue lastimada por esa secta, tiene sentido que reaccionara así, admitió. Es triste. Emilia asintió. Probablemente lleva mucho tiempo cargando con ese dolor. Entonces, como si se sacudiera el recuerdo, forzó una pequeña sonrisa. Aún así, si crees que puedes hacer algo al respecto, confiaré en ti, Subaru. Seguiré tu ejemplo, como acordamos.
Una extraña calidez se extendió por el pecho de Subaru. Sonrió. Jeje, parece que soy el líder de una gran operación. Emilia sonrió levemente. Pero tienes un plan, ¿verdad? Claro, dijo Subaru, irguiéndose con fingida importancia. Vamos a explicarlo. Emilia asintió, su expresión seria. Muy bien, comenzó Subaru, haciendo un recuento de sus dedos, lo que sabemos sobre el usuario de la maldición. Actúan solo cuando Emilia Tan no está visiblemente presente. Necesitan 3 días antes de atacar. Conocen a Emilia Tan de vista, no me tienen en la mira específicamente a mí, sino a cualquiera que esté cerca del pueblo de Erlang. Puede que estén intentando desacreditar a Emilia Tan o a Roswell antes de la selección real. Esto en realidad es solo una teoría. Emilia frunció el ceño y apoyó la barbilla en la mano. Eso último es realmente preocupante, admitió. Cierto. Si de verdad se trata de dañar tu reputación, podríamos detenerlos haciendo lo que hicimos en la tercera vuelta, reflexionó Subaru. Simplemente los enviaremos a Tiyapuk a patrullar. Eso debería asustar al chamán. Emilia frunció el ceño. Sí, pero si lo hacemos, ¿no volverían después de que nos vayamos? Sí, suspiró Subaru. Y no podemos quedarnos sentados esperando a reaccionar cada vez que ataquen. Si buscan el estatus de Emilia, no se detendrán ahí. Si la gente empieza a pensar que no puedes protegerlos, eso no es precisamente bueno para tu campaña. Tenemos que adelantarnos a ellos. Emilia pensó un momento. Ya veo, entonces planeas capturar al chamán. Bingo. Subaru levantó 3 dedos. 1. No puedes asustarlo. No hay patrullas. Todavía no tienes esa genial capa de ocultación. Si cree que estás cerca, no aparecerá y no podremos atraparlo. Emilia frunció el ceño. Eso es arriesgado. 2. Intentaré que me maldigan a propósito. Así podré identificar con exactitud quién lo está haciendo. Un atónito escapó de los labios de Emilia. Subaru continuó. Tendré que tocar a todos, básicamente, los incitaré a maldecirme en tiempo real para que podamos descubrir quién, qué. Emilia abrió mucho los ojos. Subaru, no. Rótulo no. Sabía que dirías eso, dijo Subaru, frotándose la nuca. Mira, sé que es peligroso. Pero no iré solo. Si le pido prestado el cristal a Puck, puedo rastrear la maldición mientras está activa, como hiciste tú. Emilia se puso rígida. ¿Quieres el cristal de Puck? Subaru vio un destello de vacilación en sus ojos. Vio cómo instintivamente agarraba el pequeño colgante que descansaba contra su pecho. Suavizó la voz. Sé que a ti y a Puck no les gustará esto. No quieres que me ponga en peligro, no quieres dejar a Puck, y Puck, desde luego, no quiere separarse de ti. Pero esta es la mejor manera de encontrar a nuestro hombre antes de que pueda hacerle daño a alguien más. Emilia bajó la mirada hacia su regazo, mordiéndose el labio. No, no es así. Puedo darte la piedra mágica, confío en ti. Es que, no me gusta, admitió. Yo tampoco confío del todo en Puck. Subaru parpadeó. Ah, Emilia dudó. He estado sintiendo que, Puck no quiere ayudarte. O tal vez solo está esperando a que fracases. Subaru tenía sus sospechas sobre la hostilidad de Puck, pero escuchar a Emilia decirlo directamente no hacía las cosas más fáciles. Por eso necesito que confíes en mí, Emilia, respondió en voz baja. Hicimos un trato, ¿no? Emilia exhaló. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo. Pero quiero estar cerca. Me quedaré fuera de la aldea. Lo suficientemente lejos como para no asustar al chamán, pero lo suficientemente cerca para ayudar si algo sale mal. Así podremos comunicarnos a través de Puck, como en la capital. Subaru sonrió. Eso es perfecto. Es el último aspecto de mi plan. 3. Refuerzos por si el maldito entra en pánico y ataca, dijo levantando el dedo índice. Ya veo, sonrió, cerrando los ojos. Lo has pensado todo, ¿verdad, Subaru? Emilia se volvió hacia Subaru, haciendo pucheros. Para que lo sepas, sigo sin gustarme. Tomado. Subaru sonrió. Aunque lo sigo haciendo. Después de que Emilia finalmente se fue a descansar un poco, Subaru se encontró haciendo una última parada antes de irse a dormir. La biblioteca prohibida.
Oye, Beako. ¿Sigues despierta? Una voz aguda e irritada respondió desde la biblioteca a oscuras. Vete, supongo. Beako, gritó. Puede que haya chamanes en la aldea de Erlan. ¿Me ayudas a encontrarlos? No me interesa, supongo. De hecho, no es mi problema, respondió rotundamente. Subaru, que esperaba esta respuesta, sonrió. Tienes frío, podría morir ahí fuera, intentando salvar a los aldeanos, ¿sabes? ¿No te importa si me maldicen? La loli rubia apenas lo miró. Tengo una biblioteca que proteger, de hecho. No me interesan tus tonterías. Subaru hizo un puchero. Te arrepentirás cuando resuelva el misterio sin ti. Beatriz se hizo un gesto de desdén con la mano. Cuando encuentres al culpable, si es que existe, supongo que no esperes que me impresione. Una ráfaga de viento lo expulsó rápidamente de la biblioteca. Mientras se alejaba, Subaru sonrió para sí mismo. Ay, bueno, tenía que intentarlo. Aún así, a pesar de su bravuconería, mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, el sueño no le llegaría fácilmente. A habitaciones de distancia, Emilia no se encontraba mucho mejor. Yacía acurrucada bajo las mantas, contemplando el tenue resplandor del cristal de Puck. Mañana todo se pondría a prueba. El cálido sol de la mañana bañaba la aldea de Erlan con una luz dorada. La charla habitual de comerciantes y niños llenaba el aire. Subaru caminaba junto a Ren, con una cesta tejida en la mano y Puck escondido en su cristal. Llevaban un tiempo allí, integrándose a la vida cotidiana de los aldeanos. Acababa de presentarles a los aldeanos la belleza de la radiocalistenia, conmoviendo a la mayor cantidad de gente posible en el proceso. Pero nada. No hay señales de maldición. No hay reacción de Puck. Exhaló suavemente, sintiendo que un pequeño peso se le quitaba de los hombros. Así que quizá aún no esté aquí, pensó. Quizás el maldito solo llegue al tercer día. De ser así, les había dado tiempo. Tiempo para prepararse, para actuar. Un alivio poco común en este mundo despiadado. Bueno, por si acaso, iré a ver a Beatrice para confirmar que, Petra y los niños del pueblo corrieron hacia él. Sus rostros ansiosos iluminaban la mañana. Subaru-ni, Subaru-ni. Gritó uno de ellos con entusiasmo. Tenemos algo que mostrarte. Subaru sonrió, listo para otra dosis de sana diversión aldeana. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Si es una fiesta sorpresa para mí, debiste avisarme para que pudiera vestirme apropiadamente. Condujeron a Ren y Subaru a una pequeña cabaña al borde del bosque. Es un cachorrito. Exclamó otro niño radiante, y se separaron para revelar una pequeña criatura esponjosa acunada en los brazos de Meili. Su colita se movía, sus orejas erguidas con curiosidad mientras miraba a Subaru con sus ojos redondos y oscuros. Ah, ¿sí? Sí, recuerdo ese suceso, reflexionó Subaru al reconocer a la mascota. Pero antes de que pudiera añadir nada más, una voz aguda y urgente resonó en su mente. Subaru. Esa cosa es un Volgam. La voz telepática de Puck le atravesó la cabeza como una daga. Una bestia. A Subaru se le heló la sangre. Puede maldecir a la gente mordiéndola. Y se alimenta de maná. Un miedo lento y creciente se enroscó en su columna vertebral, pero exteriormente, Subaru permaneció sereno, teniendo cuidado de no asustar a los niños. Ah, ¿sí? ¿Encontraste a un pequeño bribón? Los niños sonrieron radiantes. ¿No es lindo? Sí, lo es, coincidió Subaru, forzando a su voz a permanecer firme. Podrías habérmelo dicho antes. La voz de Subaru en su mente era firme. Demasiado firme. Te lo dije en el momento en que lo vi, respondió Puck con neutralidad. Pero Subaru apenas lo escuchó. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras una horrible comprensión se cernía sobre él como una manta asfixiante. Sus pensamientos se desbocaron, recordando el acto desinteresado de Emilia contra los Volgarmos días atrás. Le habían mordido el brazo cuando intentó protegerlo. Así que Emilia fue maldecida por uno de esos monstruos con aspecto de lobo. Su voz era inquietantemente tranquila. Puck, lo sabías, ¿verdad? No hubo respuesta inmediata. Lo sabías y no dijiste nada. Peor aún, aunque el objetivo de esto es encontrar el origen de una maldición, seguiste guardándolo para ti.
Subaru tragó saliva con fuerza. Tenía la garganta seca. Sentía como si se le hundiera el pecho. Durante días, vuelta tras vuelta, habían estado pensando que alguien estaba detrás de esto. Habían estado intentando cazar a un chamán. Y todo este tiempo, solo era una bestia sin mente. Puck les había hecho creer lo contrario. Respóndeme, Puck. Una exhalación lenta. Entonces, Puck finalmente habló. Sí. Lo sabía. Un zumbido sordo llenó los oídos de Subaru. ¡Guau! ¿Por qué? Porque proteger a Lia es lo primero. El tono de Puck era completamente indiferente. Incluso antes de darte algunos datos. El agarre de Subaru sobre la cesta se hizo más fuerte. Su comportamiento no había cambiado mucho. Por fuera, seguía pareciendo el amable hermano mayor, charlando y riendo con los niños. Pero Rem, observando atentamente cada uno de sus movimientos, notó el cambio. Una vacilación fugaz. Un sutil cambio de postura. Una leve tensión en los hombros. Algo andaba mal. Por supuesto, Puck también lo había notado, percibiendo el cambio de compostura directamente desde su mente. Ahí está, dijo Puck con voz casi divertida. Tu cara de verdad. Estás enfadado, ¿verdad? Subaru inhaló lentamente. Ja. Claro que sí. Ayer me dijiste que no me odiabas por lo que hice, reflexionó Puck. Y ahora, antes de que ocurra, cambias de opinión. Los humanos sois criaturas caprichosas. La mente de Subaru se quebró. Puck, me importa un bledo si intentaste matarme. Su voz era gélida. Lo acepto. Si crees que soy una verdadera amenaza para Emilia, entonces, por supuesto, ven a por mí. Hazme pedazos. No me importará. Ah, ¿sí? Vio a Meili reír mientras el cachorro le lamía los dedos, completamente ajena al monstruo que tenía en brazos. La vista hizo que algo se rompiera en su interior, pero lo que no puedo aceptar, lo que me hace querer arrancarte de ese cristal y tirarte a los basureros de los barrios bajos. La respiración de Subaru era lenta, controlada, mortal. ¿Es que dejaste que esa cosa se acercara a estos niños? Solo para deshacerte de mí. Viste a ese monstruo en sus manos y no hiciste nada. Permitiste que niños inocentes recibieran una sentencia de muerte solo porque querías que me alejara de la vida de Emilia. A Subaru se le encogió el pecho con una furia abrumadora. Pero apenas lo dejó traslucir, mientras seguía jugando con los niños. ¿Dónde lo encontraron? Meili sonrió radiante, abrazando al pequeño animal contra su pecho. ¿No es adorable? Lo encontré cerca del bosque. Está solo, así que pensé, quizás podría cuidarlo. Protejo a Lia. Es mi única preocupación. Si tuviera que eliminarte por ella, no lo dudaría, admitió Puck sin vergüenza. Ya deberías saberlo. Y aquí estás, preguntándote por qué Emilia ya no confía en ti, por qué mantiene las distancias. La voz de Subaru se volvió burlona y fría. Tal vez sea porque finalmente puede verte como lo que eres. Nada más que un gato doméstico enorme que juega a ser Dios con la vida de las personas. El cristal que guardaba en su bolsillo se enfriaba cada vez más. Cuida tus palabras, mocoso. Subaru apretó la mandíbula en silencio y, en respuesta, un puño alcanzó el cristal y lo apretó con todas sus fuerzas, sin reaccionar al dolor helado. Puck. Si vuelves a hacer estas tonterías solo para vengarte de mí, me da igual que seas la querida familia de Emilia. Te haré pagar. La voz de Puck era burlona, pero con un tono cortante. ¿Te das cuenta siquiera de con quién estás hablando? Mide tus palabras, humano, con una voz que no tenía ninguna calidez, ninguna miedo. Subaru lo interrumpió sin dudarlo y emitió su orden. Cállate. Haz tu trabajo. El cristal vibró en su agarre. Mata al cachorro. Silencio. Puck no dijo ni una palabra. Ni una sola respuesta sarcástica. Ni una sola risa. Nada. Subaru extendió la mano en silencio, alborotando el cabello de Meili con una mano suave y tranquilizadora. Ella se quedó paralizada bajo su toque, sobresaltada. Oye, dijo Subaru con dulzura, disimulando su furia con una cálida sonrisa. ¿Podrías hacerme el favor de bajar al cachorro? Muy despacio. Meili lo miró parpadeando, confundida y cautelosa. ¿Eh? Ella no esperaba esto. Solo quiero ver algo, añadió Subaru con voz suave.
Prometo que no es nada malo. Meili dudó, apretando el Wolgarm con más fuerza. ¿Pero por qué? Solo confía en mí. Los otros niños aún no sospechaban, pero Subaru podía sentir la mirada de Rem sobre él. Sutil, aguda, analizadora. Mantuvo el rostro firme. Meili tragó saliva y luego, con deliberada lentitud, bajó al cachorro al suelo. En el mismo momento en que sus pequeñas patas tocaron la tierra, el agarre de Subaru se apretó alrededor del cristal en su bolsillo. Ahora, Puck, ordenó fríamente. TCH. Con un suave brillo de luz azul, Puck se materializó desde el cristal. Meili retrocedió instintivamente, sobresaltada por la repentina presencia del espíritu felino. Su reacción fue genuina y convincente, igual que la de los demás niños a su alrededor, que quedaron boquiabiertos al verlo. Pero a diferencia de ellos, Meili sabía exactamente qué era Puck. Mierda. Sus pensamientos se desbocaron. Tenía mis dudas desde que llegó el extraño Ni-chan, pero si el gato flotante también está presente, eso significa, la semielfa Ne-chan no está lejos. Su instinto le decía que huyera de inmediato, pero huir ahora delataría su identidad por completo. Aún así, su impulso de huir era demasiado intenso como para ignorarlo. Maldita sea, tenía que actuar rápido. Puck extendió una pata y un pulso de maná helado se dirigió hacia el pequeño cachorro. Solo para que el suelo debajo de ellos explotara. Tierra y piedra estallaron como un geyser, lanzando polvo. Subaru se protegió la cara instintivamente mientras una ráfaga de aire cálido contrarrestaba la magia gélida de Puck, neutralizándola por completo. Y donde había un pequeño e inofensivo cachorro, ahora estaba un imponente y monstruoso lobo. Su pelaje se oscureció, erizado de gruesas púas dentadas. Sus garras se hundieron en la tierra, afiladas como cuchillos. Sus ojos brillaban. No eran insensatos ni salvajes, sino inteligentes. Astutos. La respiración de Subaru se entrecortó, sin siquiera registrar los gritos de pánico de los niños. De ninguna manera, susurró. ¿Un Wolgarm gigante? No, eso ni siquiera fue lo más aterrador. Había pensado que era solo un problema de brujas sin sentido. Había pensado que el enemigo era un animal salvaje. Pero la forma en que se movía este monstruo, cómo reaccionaba, cómo contrarrestaba la magia de Puck, está pensando y estaba mirando directamente a Subaru. Como si lo entendiera. Y, como para confirmar los temores de Subaru, su cola se movió rápidamente, atrapando a Petra y Meili por la cintura. En un instante las dos chicas gritaron. Subaru se tambaleó hacia adelante. Espera, la imponente bestia corrió hacia el bosque. Pero la reacción de Rem fue instantánea. Tomando su arma, proyectó un enorme lucero del alba por los aires, apuntando directamente a las piernas de la criatura, pero antes de que pudiera aterrizar, un enjambre de Wolgarms surgió de los árboles, lanzándose al ataque, sacrificándose para proteger a su líder. El ataque de Rem los aplastó en un instante, pero su objetivo principal salió ileso, lanzándose hacia el bosque y arrastrando a Petra y Meili con él. El tiempo se detuvo para Subaru, cuya mente corría a 1000 por hora. Sin pensarlo, sus piernas ya lo impulsaban hacia adelante, enfrentándose a la horda de Wolgarms que cargaba desde el bosque. Subaru-kun. La voz aguda de Rem lo devolvió a la realidad. A Puck se le erizó el pelaje al gruñir. TCH. No tenemos tiempo para esto. La decisión de Subaru fue instantánea. Su voz no era una súplica, sino una orden. No te detengas. Tenemos que ir tras ellos ya. Los ojos de Rem brillaron con vacilación. Pero, sin peros. Si dejamos que se alejen demasiado, no los volveremos a ver. La respiración de Subaru se aceleraba. Demasiado rápida. Su mente corría. Petra y Meili se han ido. Ese Wolgarm, no, a estas alturas es un jefe. Se los llevó. No los mató inmediatamente. O sea, son rehenes. Solo estaban vivos porque todavía tenían valor. Pero si Subaru y los demás perdían el tiempo peleando aquí, si no los perseguían inmediatamente, entonces el Wolgarm ya no los necesitaría con vida. Puck soltó un único suspiro de irritación. Esto es molesto. Luego empaló a los Wolgarms que se abalanzaban sobre el indefenso Subaru. Rem exhaló bruscamente y luego asintió.
Los tres cargaron hacia el bosque, atravesando la horda de Volgarm como una espada a través de la carne, sin disminuir la velocidad, sin detenerse, persiguiendo los gritos que se desvanecían en la oscuridad. Justo en la barrera, Subaru dudó por un breve segundo. Sabía lo fuerte que era la barrera de piedra. Sabía lo estúpido que era entrar sin protección. Su mano se dirigió hacia las piedras que la barrera sostenía, pero se detuvo. Tomar uno debilitaría la protección alrededor del pueblo. Y hoy, a diferencia de cuando jugó contra Ram, Subaru no se dejó ahogar por el miedo y la ira. Apretó los puños. Por cierto, ¿cómo lograron estos monstruos atravesar la barrera? ¿La influencia del jefe? Miró hacia atrás a Rem y Puck. No confío en ellos. Pero, confiaré en ellos de todos modos. Así que siguió adelante sin él, apostando por sus traidores. Sus pies golpeaban contra el suelo del bosque y las ramitas se rompían bajo ellos mientras corrían tras el Volgarm. El monstruoso Volgarm no corría en línea recta, sino que serpenteaba por un camino irregular y sinuoso entre los árboles. No era una carrera recta. No era una carrera desesperada por la supervivencia. Al principio, Subaru no le dio mucha importancia. Pero cuanto más perseguían, más deliberados parecían los movimientos. Sus instintos le gritaban, algo anda mal. Su respiración era entrecortada y el corazón le martilleaba en el pecho, pero se obligó a concentrarse. El jefe no huía a ciegas. Los guiaba hacia algún lugar. Había usado la misma táctica contra Ram en la vuelta anterior. Se le encogió el estómago al darse cuenta de ello como un martillazo en el pecho. Pero no podemos parar. ¿Qué hacemos? Antes de que pudiera terminar de pensar, el mundo se derrumbó bajo sus pies. Ingravidez. Un instante de nada. Entonces, la gravedad lo agarró por el cuello. Subaru apenas tuvo tiempo de agitarse antes de caer al suelo con un golpe sordo que le resonó en los huesos, y el dolor le recorrió la columna vertebral. El impacto le robó el aire de los pulmones, quedando su cuerpo medio enterrado en tierra suelta. En algún lugar a su derecha, escuchó a Rem aterrizar con gracia, y solo entonces comprendió completamente lo que había sucedido. Una trampa. Una trampa enorme. Días antes, después de presenciar a Emilia matando a los Volgarms, Meili había pensado en mejorar sus planes de escape gracias a las habilidades mágicas de la tierra de su nueva mascota. Trampas similares se encontraban dispersas por todo el bosque, esperando ser activadas por la magia de la tierra. Eran lo suficientemente profundas como para capturar a Emilia, pero Meili era consciente de una cosa. No serían suficientes para matarla ni herirla, solo para ganar tiempo. Aún así, sería más efectivo abrumar a Emilia de esta manera en lugar de en un espacio abierto. Y ahora, Subaru, Rem y Puck estaban enterrados bajo tierra, rodeados por altos muros de tierra por todos lados. Una cruel revelación se apoderó de sus entrañas. No estaba huyendo. Nos estaba llevando directo a una maldita tumba. Su horror solo aumentó cuando un aullido largo y escalofriante resonó desde arriba. Una sombra se cernía sobre nosotros. Luego otra. Y otra. Uno a uno, los Volgarms llovieron desde la superficie, gruñendo, con sus ojos rojos brillando de hambre mientras descendían al pozo. Esto es malo. Esto es muy, muy malo. Jadeó Subaru, levantándose justo a tiempo para ver a más criaturas llegando. Su mente corría. Ya podía ver el resultado. Me van a matar aquí, miró a Puck, quien ya había invocado brillantes púas de hielo. Rem era aún más rápida. Sus cadenas ya giraban, un borrón de movimiento mientras atravesaba a la primera bestia que se abalanzaba sobre ella. Pero Subaru no era nada. Solo una presa. El pánico le oprimió los pulmones como un torno. Se giró hacia Rem y Puck. ¿Lo ayudarían siquiera? ¿Lo dejarían aquí? Rem aprovecharía esta oportunidad para dejarlo atrás. Puck lo dejaría morir aquí, pensando que era conveniente. No debería haber confiado en ellos. Un Volgarm se abalanzó directamente sobre él. Mierda. Pero antes de que sus colmillos pudieran hundirse en él, una ráfaga de aire helado atravesó el pozo. El Volgarm se congeló en el aire, con su cuerpo envuelto en hielo irregular antes de romperse en 100 fragmentos congelados. Los ojos abiertos de Subaru y sus ojos azules ardían con furia fría. Tranquilízate. Lee estaría triste si murieras aquí.
La temperatura se desplomó. El aire crepitaba con maná. ¡Fuón! Una ola de aire helado salió disparada hacia afuera. Puck disparó lanzas de hielo que empalaron a 2 Wolgarms en el aire. Rem giró con gracia, derribando a 3 bestias en un solo movimiento, mientras su lucero del alba les atravesaba el cráneo con crujidos espantosos. No solo se mantenían firmes, estaban ganando. Estaban peleando. Luchando para mantenerlo vivo. Sus pensamientos daban vueltas. Yo, los juzgué mal. No están aprovechando esta oportunidad para abandonarme. En realidad, me están salvando. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, un cuarto Volgarm saltó de su punto ciego. Subaru apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de sentir un dolor abrasador explotar a través de su brazo. Un Volgarm había hundido sus colmillos en él. Dolor. Ardiente, agudo, abrasador a través de su carne, Subaru gritó. La sangre salpicó la tierra. El Volgarm se clavó más profundamente, sus colmillos se clavaron en su piel como un torno. En el momento en que se tambaleó, su mirada se cruzó con la de Rem. Y ella dudó. Subaru lo vio. La forma en que sus dedos se tensaron. La forma en que lo miró, a su herida, y luego a los Volgarms restantes. Ella tenía una opción. Dejarlo o salvarlo. Pasó un segundo entero de dolor abrasador para Subaru y de duda insoportable para Rem. Entonces su agarre se afianzó alrededor de su mayal. Con un hechizo de Uma, atravesó al Volgarm por el flanco y, en cuanto soltó el mordisco, lo aniquiló con su lucero del alba. Subaru apenas tuvo tiempo de registrar lo que sucedió antes de que las manos de Rem estuvieran repentinamente sobre él, agarrando sus hombros y levantándolo. ¿Qué? ¿Me está cargando? Por un segundo, la mente de Subaru se quedó en blanco. Podría haberlo dejado allí. Pero no lo hizo. La mente de la criada de cabello azul daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy salvando? Huele a bruja. Es un peligro. Podría ser nuestro enemigo. Entonces, ¿por qué sigue arriesgando su vida por los niños? Su agarre sobre él se hizo más fuerte. No te entiendo, Natsuki Subaru. Y entonces, con un estallido de fuerza, los lanzó fuera del pozo. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que aterrizaran fuera del agujero, con el aire frío mordiéndole la piel. Un segundo después, Puck voló tras ellos con una sonrisa de suficiencia. Lo logramos, declaró, sacudiendo el pelaje. Subaru todavía estaba procesándolo todo. Había pensado que lo abandonarían. Había pensado que confiar en ellos era un error. Pero ahora, Rem estaba arrodillada frente a él, con las manos brillantes mientras curaba suavemente su brazo. Sus manos se cernieron cuidadosamente sobre su herida sangrante, una suave luz azul se filtró en su carne desgarrada, recomponiéndola. Esperaba una fría indiferencia. Quizás incluso una mirada furiosa. En cambio, la expresión de Rem era pensativa. Confundida. Ni ella misma entendía por qué lo había salvado, pero lo había hecho. Subaru sonrió suavemente mientras sentía una opresión en el pecho. Un pensamiento extraño pero satisfactorio cruzó su mente. Tal vez no me equivoqué al confiar en ellos después de todo, Emilia-tan. El dolor disminuyó considerablemente, pero a medida que Rem continuaba, se dio cuenta de que no había tiempo para esto. Aún podía moverse. Eso era suficiente. Gracias, Rem, pero está bien, murmuró, alejándose de su toque. Rem parpadeó, sus manos aún brillaban. No he terminado. Está bien, insistió Subaru. El sangrado disminuyó y dolió mucho menos. No podemos perder tiempo. Por un instante, su mano vaciló en el aire antes de retirarla. Subaru no pasó por alto el leve destello de una lucha interna que cruzó su rostro, como si no supiera qué pensar de él. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. El jefe seguía allí, con Petra y Meili. Subaru se obligó a levantarse, con el brazo aún hormigueando por la magia curativa de Rem. Su mirada se fijó en las huellas que tenía delante. Enormes huellas incrustadas en la tierra, y el follaje aplastado delataba la dirección del jefe. Había cometido un error. Pensar que era solo un animal, pensar que actuaría solo por instinto. Pero esta cosa era inteligente. No solo corría. El agujero de la trampa fue solo el comienzo.
Pero, no importa si nos lleva a algo peor. Tenemos que seguir persiguiéndolos. Declaró, apretando los puños. Subaru se secó la frente. El sudor se mezclaba con la tierra. Exhaló bruscamente, obligándose a pensar. No podía permitirse subestimarlo otra vez. Tenía que estar seguro. Si el Vosgarm podía alterar su rastro con magia de tierra, entonces necesitaba algo más que las huellas para guiarse. Respiró hondo, extendió la mano y se concentró. Ya lo había hecho antes. Seguir los movimientos de Ram en la última vuelta. Vamos, murmuró. Un tenue resplandor titiló en el aire. Pequeñas luces brillantes, espíritus menores, respondiendo a su llamado. Puck y Rem se giraron para mirarlo. Contaré con vosotros de nuevo, dijo Subaru, mostrando una sonrisa cansada. Las pequeñas luces flotaban inseguras, revoloteando hacia el suelo como si susurraran secretos que solo ellas podían oír. Subaru sintió que su confianza aumentaba y echó a correr hacia las huellas, seguido por Rem y Puck. Nos ayudarán a encontrar a la bestia. No está lejos, pero luego, sin previo aviso, desaqué. A Subaru se le revolvió el estómago. Puck movió la cola y movió las orejas divertido. Uy. La culpa es mía, admitió con una risita. Subaru se giró hacia él, desconcertado. ¿Eh? Probablemente me tengan miedo, dijo Puck, inflando el pecho. Al fin y al cabo, soy un gran espíritu. Subaru gimió. Oh, vamos, ¿cómo? Mientras te ves tan lindo. Puck lo miró fijamente. Te sorprendería saber cuántos espíritus encuentran mi presencia, abrumadora. Pero podrían regresar si entro en mi cristal. Antes de que Subaru pudiera responder, la forma de Puck se disolvió en partículas brillantes y todo su ser se retiró a la gema verde en el bolsillo de Subaru. Corriendo alrededor, los orbes brillantes aparecieron nuevamente, y todos se estaban acercando a su objetivo. Ahora que Puck estaba dentro del cristal, Subaru dudó, preguntándose si debería llamarla de todos modos. Sabía de lo que era capaz Emilia. Sabía que no era una chica frágil. En su opinión, si acaso, probablemente era más fuerte que él, Rem y Puck juntos en cuanto a lucha. Pero siempre tenía esa persistente sensación, esa creencia de que estaba más segura fuera de esto. Pero se les estaba acabando el tiempo. Y ella aún no había llegado. Una fría e inquietante revelación golpeó a Subaru. Si yo fuera ese maldito jefe, habría enviado a algunos de mis secuaces a la aldea para mantener ocupados a los refuerzos. Se le cortó la respiración. Emilia. Apretó los puños. No tenía pruebas, pero tenía demasiado sentido en cualquier caso, tuvo que llamarla para saber más sobre todo el panorama. Puck, dijo Subaru con urgencia, agarrando el cristal. Llama a Emilia. Silencio. La gema en su mano parpadeó levemente, pero la presencia en su interior permaneció inmóvil. Subaru apretó con más fuerza. Puck. Llama a Emilia, ahora. La necesitamos. No, la voz de Puck sonaba tranquila, demasiado tranquila. Podemos encargarnos de esto sin ponerla en peligro. Subaru apretó los dientes. ¿Peligro? Ya está en peligro. ¿Crees que se queda parada sin hacer nada? Si mi presentimiento es cierto, ya está luchando contra un grupo de Wolgarms en la aldea. Actúas como si fuera una niña ingenua, pero, Subaru. La voz de Puck se volvió aguda, casi una advertencia. No, espetó Subaru. Su voz se elevaba, su frustración afloraba. Entiendo que quieras protegerla. Pero no es una muñeca de cristal. La necesitamos aquí cuanto antes. Como Puck no respondió, inhaló profundamente, con la respiración entrecortada. ¿Sabes qué? No importa. Aunque no la llames. Aunque intentes engañarla, aunque intentes mantenerla al margen. Vendrá con nosotros. Un breve silencio se prolongó entre ellos. Vendrá, repitió Subaru, esta vez más bajo. Su voz era firme e inquebrantable. Porque así es ella. Confío plenamente en ella. Rem había permanecido en silencio todo el tiempo, pero Subaru podía sentir sus ojos sobre él. Cuando él se fue, corriendo más adentro del bosque, ella lo siguió sin dudarlo. Pero había algo diferente en la forma en que lo miraba ahora, como si estuviera tratando de comprender algo.
Natsuki Subaru, un hombre que apestaba a la peste de la bruja, un supuesto ocultista, un enemigo de todo lo bueno, corría hacia adelante sin dudarlo, arrojándose más profundamente a las fauces del peligro. ¿Para qué? ¿Para salvar a los niños? El solo pensamiento hizo que se le oprimiera el pecho. Los cultistas de brujas eran malvados. Era una verdad absoluta. Ella lo había visto con sus propios ojos. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre no se parecía en nada a ellos. Rem apretó su arma en su agarre, sus ojos azules se detuvieron en la espalda de Subaru mientras corría. Notando sus contradicciones. El viento pasaba rápidamente junto a sus orejas puntiagudas mientras corría. Puck, respóndeme. Gritó desesperadamente a través de su enlace, pero no hubo nada. El silencio la carcomía. Puck no respondía. Se quedó sin aliento mientras corría hacia la aldea, con el cabello plateado azotándole la espalda. ¿Por qué escuché a Subaru? ¿Por qué lo dejé ir solo con ellos? Se le revolvió el estómago. ¿Por qué lo escuché? ¿Por qué lo dejó ir solo? Se dijo a sí misma que lo protegería. Prometió protegerlo. Él se fue, creyendo que ella lo salvaría si algo salía mal. Tengo que encontrarlo. Para salvarlo. Su corazón latía con fuerza de miedo y furia. Había intentado confiar en ellos. Puck incluso le había prometido proteger a Subaru. Y ahora, cuando esa confianza podría haber sido traicionada, sus pensamientos se sumían en un círculo vicioso de arrepentimiento. Rem y Puck no había confiado en ellos desde el principio. Había visto cómo la criada miraba a Subaru. Fue testigo de cómo Puck la engañó. Si Puck y Rem lo hubieran abandonado, si lo hubieran dejado morir, si se hubieran atrevido a hacerlo, le temblaban las manos. Las apretó con más fuerza. No. No puedo pensar así. Solo tengo que darme prisa. Entonces un gruñido partió el aire, y ella lo vio. Wolgarms. 5 de ellos, con sus monstruosas figuras serpenteando por las afueras del pueblo, abalanzándose hacia la gente. Una frustración aguda y sofocante se apoderó de su pecho. Ahora no. No cuando se me acaba el tiempo. Sus pies seguían moviéndose, su cuerpo acortaba instintivamente la distancia, pero en el fondo de su mente, un pensamiento la carcomía. Necesitan ayuda, pero ¿qué pasa si Subaru está en peligro ahora mismo, esperándome? Una mujer se aferraba a su hijo, tambaleándose hacia atrás. Otro hombre agarró una horca con manos temblorosas, pero su terror lo dejaba claro. No podría defenderse. Levantó una mano. Una luz azul crepitó en la punta de sus dedos. Una ola de hielo surgió del suelo, y afilados fragmentos cristalinos empalaron a la bestia en pleno salto. Los demás se giraron hacia ella al instante, con los ojos entrecerrados. Uno. No lo dudó. No podía dudar. Otra ráfaga de escarcha surgió, congelando a un segundo Wolgarm antes de que pudiera reaccionar. 2. Emilia giró a medio paso, su juego de pies fluido y elegante mientras conjuraba un conjunto de carámbanos afilados como cuchillas, lanzándolos hacia adelante con una precisión mortal. 3. 4. Los monstruos se desplomaron, sin vida. Uno se fue. Pero en el momento en que se giró, se le encogió el estómago. Los aldeanos la miraban fijamente. Ni con alivio ni con gratitud. Con miedo. Un hombre se estremeció cuando ella encontró su mirada. Una mujer agarró a su hijo y se alejó un paso. Un anciano la miró con severidad. Un susurro llegó a sus oídos. Suave pero afilado como una espada. Semielfo, la semibruja, la golpeó más fuerte que cualquier herida jamás podría. Por supuesto, ella sabía que esto sucedería. Había sucedido innumerables veces. De hecho, siempre pensó que era bien merecido para una pecadora como ella. La bruja de la glaciación, la que congeló a su pueblo, merece ser castigada para siempre. Y aún así, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, de entre todos los momentos, duele? Un gruñido detrás de ella. Otro Wolgarm, corriendo hacia la gente, y aquí, Emilia dudó. Podía dejarlo. Podía irse ya. Subaru la necesitaba. Sus piernas se tensaron para moverse, y, sin embargo, su cuerpo la traicionó. Antes de que ella se diera cuenta, ya se había girado, ya había actuado, ya los había salvado. Una cuchilla de hielo atravesó el corazón de la bestia, congelándolo mientras colapsaba.
Como era de esperar, hubo un escalofrío. Un respingo. El hombre al que acababa de salvar se apartó de ella. La gente la miraba como si prefirieran morir antes que ser salvados por ella. Eso era nostálgico, y no por ello menos perturbador. Pero esta vez, como luchar por ellos le hacía perder tiempo, como rescatarlos podría haber significado perder a Subaru, el único además de Puck que la hacía sentir no como una bruja malvada, su pecho ardía de resentimiento. Se giró bruscamente y echó a correr. No hacia ellos. No hacia la gente que jamás la aceptaría. Corrió hacia Subaru y simplemente murmuró, al menos confía en mí. La temperatura se desplomó al llegar al límite del bosque y, en segundos, una imponente barrera de hielo surgió del suelo. No había pensado mucho en su forma, pero inconscientemente la hizo roma y lisa por un lado, y dentada y puntiaguda por el otro. Se extendía hasta donde su visión lo permitía entre el denso bosque y los habitantes de Arlam, congelando incluso parte de los arroyos y el río. Y una presión insoportable cayó sobre Puck como un maremoto. Apenas podía mantenerse unido, sin ser visto por los demás dentro de su cristal hogareño. Maldita sea, Lia, ¿por qué ahora? Su contratada estaba perdiendo el control. Y si no actuaba rápido, ella también se perdería. Apretó los colmillos, su pelaje se erizó mientras intentaba hacer todo lo posible por retenerlo, por contenerlo. El aire del bosque no era adecuado. Cada respiración salía en bocanadas frías de niebla y su maná crepitaba en el aire como electricidad estática. El primer Volgarm que se cruzó en su camino se abalanzó sobre ella, cometiendo el error de su vida. Ella no lo esquivó, sino que dio un paso adelante. Un destello plateado, el cutri opaco de Elsa, ahora suyo, aplastó la pierna de la bestia y la repelió. Entonces algo blanco floreció de la herida. Una flor de hielo, hermosa pero mortal, explotó hacia afuera, sus bordes afilados destrozaron el Volgarm antes de hacerlo detonar en una lluvia de escarcha, carne y sangre. Emilia ni siquiera parpadeó. ¿Quién? Su agarre en el cutri se hizo más fuerte mientras corría hacia adelante, haciéndose la misma pregunta una y otra vez: ¿quién tiene la culpa de esto? Yo. Es culpa mía. Otra vez, mi descuido, no. Ella y Subaru habían hecho un trato. Y ella simplemente siguió sus planes. Confío en que lo superará. Había dominado su habilidad, ¿no es mi culpa? Entonces, los aldeanos. No. Estaban indefensos. No importaban. Rem y Puck. ¿Por qué no contestan? Amenazaban a Subaru. Le hacían daño. La sangre le hirvió aún más al pensarlo. Entonces, miró a los ojos rojizos en las sombras y oyó gruñidos a su alrededor. Volgarms. Sí. Fue por culpa de ellos. Por culpa de ellos, se había retrasado. Por culpa de ellos ella no estaba con Subaru. Debería haberlos exterminado de todo el bosque en el momento en que nos atacaron. Al detenerse momentáneamente, 4 Volgarms se abalanzaron sobre ella, antes de ser atravesados sin piedad por el hielo desde todas partes. Sin siquiera recibir una mirada de la furiosa semielfa. Sus cadáveres ni siquiera habían tocado el suelo cuando su hielo los atrapó, congelándolos y rompiéndolos en pedazos. Se había contenido durante demasiado tiempo. La siguiente oleada de Volgarms no tuvo la oportunidad de moverse. Emilia lanzó su mano hacia adelante y, sin ningún encantamiento previo, innumerables picos de hielo surgieron del aire en una ola en cascada, empalándolos donde estaban. Su poder seguía creciendo, derramándose, abriéndose paso por el aire. Podía sentirlo ahora. Algo crecía en su interior, algo peligroso. Pero a ella no le importó detenerlo. Por favor. ¿Dónde está Puck? Preguntó. Espíritus menores brillaron en el viento y susurraron de inmediato en respuesta. La presencia de Puck, allá lejos. Cerca de Subaru. Apretó los puños y siguió adelante. El hielo florecía a sus pies con cada paso. Subaru estaba esperando. Y esta vez,